Mi hermana se burló de mí por jugar a la soldado en su boda. Al oír a su esposo susurrar un dialecto de la frontera norte, di una orden por mi micrófono. En 5 minutos, Interpol arrestó a toda la familia del novio. Mi hermana se desmoronó. Me llamo Sarah Miller. Tengo 41 años, soy una excapitana del ejército de los EU. Con 14 años en operaciones de inteligencia. Y me han dicho que soy mejor escuchando a escondidas que encajando. Quizás sea cierto. No sonrío por costumbre y no soy amable cuando algo me huele mal. Pero aún puedo escuchar lo que la mayoría de la gente se pierde, incluso en medio de una boda. No vine aquí para que me notaran. Vine porque no venir los haría hablar más que si aparecía. Mi vestido negro era sencillo, mis zapatos desgastados y mi maquillaje inexistente. Eso me hacía peligrosa, aunque nadie en el jardín lo sabía aún. Valerie, mi hermana, caminó por el pasillo como en una editorial de moda. Velo flotante, vestido a medida. Todo en ella decía, yo gano. No me miró hasta que pasó mi fila. E incluso entonces, no se detuvo. Simplemente se inclinó, sonrió como si le dolieran las mejillas y susurró, ¿sigues jugando a ser soldado? No era una pregunta. Era un desprecio vestido de terciopelo. No respondí. Nunca lo hago cuando el silencio dice más. La ceremonia en el jardín brillaba con un suave dorado. Copas de champán, luz de velas, risas suaves sobre música de cuarteto de cuerda, un mar de perfección curada. Y entonces lo vi. Michael, su nuevo esposo, inclinó la cabeza hacia el hombre que estaba a su lado. Su padre, un hombre corpulento con ojos que no parpadeaban a menudo. Michael se inclinó, dijo algo en ruso, no ruso de Moscú, no ruso de libro de texto, dialecto de Rostov, casi argot, pero yo lo conocía. Lo había traducido antes durante interrogatorios, durante misiones de las que nadie habla. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca. La frase que usó, ella no sospecha nada. Entregamos después de la ceremonia. Mi mano se levantó lentamente, casualmente. Para cualquier otra persona, me estaba ajustando un pendiente, pero para mí, estaba activando algo que no había usado desde que dejé el ejército. El micrófono escondido en mi oído derecho hizo clic una vez, y dije una palabra, Perseo. Eso es todo. Sin teatralidades de Hollywood, sin música dramática, solo una señal, un susurro al abismo destinado solo a aquellos que aún escuchaban. 3 minutos después, un SUV negro se detuvo silenciosamente fuera de la propiedad. 1 minuto después de eso, escuché el golpeteo de las palas del rotor de un helicóptero. Y entonces llegaron. Interpol, FBI, Seguridad Nacional descendiendo como una ola sobre los manteles de terciopelo y las copas de cristal. La gente gritó. Un camarero dejó caer una bandeja de plata. Una mujer se desmayó sobre una pila de cócteles de camarones. Los agentes se movieron rápido. Sin preguntas, sin explicaciones. Michael fue esposado primero, luego su padre, luego 2 hombres que ni siquiera había notado hasta ese momento. Ambos con pasaportes de Europa del Este y sonrisas falsas. Valerie se giró justo cuando las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de su novio. Se congeló. Su boca se abrió. Luego se volvió hacia mí, lenta, mecánica, y vi algo derrumbarse detrás de sus ojos. No ira, no traición, algo peor, reconocimiento. No me moví. No sonreí. No me disculpé porque no lo sentía. Ella tropezó hacia atrás. Se sentó pesadamente en el borde de la fuente. No sabía lo que había escuchado, pero sabía que había escuchado algo. Y en ese momento, rodeada de rosas, tacones de diseñador y entremeses a medio comer, me convertí en lo único que no podía superar en vestimenta, brillo o conversación. Me convertí en la justicia. 24 horas antes, estaba en mi garaje, lijando el borde de un banco que había estado construyendo durante meses. No noté el correo hasta que salí a tomar un poco de aire. Allí estaba, grueso, color crema, grabado. No necesitaba leer la dirección del remitente. Solo Valerie usaba perfume en papel. Era su invitación de boda.
Dentro, una nota de su madre: no tienes que venir si es demasiado difícil, pero si vienes, por favor, nada de charlas militares. Deja que tu hermana tenga su día. Luego un mensaje de texto de papá: solo sé normal, Sara. Me quedé con el sobre en la mano y reí una vez. Tranquila, más un suspiro que un sonido. No les preocupaba que causara una escena. Les preocupaba que recordara a la gente que todavía existía. Hice una maleta ligera. Un vestido negro, tacones bajos, mis viejas placas de identificación, aunque nunca las usaría, y una pequeña caja. Dentro, un auricular negro mate del tamaño de una uña. De uso militar, mi última herramienta legal para mi última operación en Kinenrad. Lo guardé, no porque lo necesitara, sino porque confío más en el instinto que en la suerte. Cuando servía, mi trabajo era escuchar códigos, patrones, la forma en que un hombre dice sí cuando quiere decir no. Desde que regresé a casa, todo lo que he escuchado son disculpas teñidas de culpa y elogios que suenan a duda. Pero algo en esta boda me parecía mal. No estaba en la invitación. Estaba en lo tarde que llegó, en lo corta que era la lista de invitados. En el hecho de que Mikhail Arsemov, un millonario del que nadie había oído hablar hace 2 años, se casaba con mi hermana y nadie parecía sentir curiosidad por su origen. Así que confirmé mi asistencia sola, no para verla brillar, sino porque algo me susurraba: ve. No para arruinar nada, solo para asegurarme de que nadie más lo hiciera. No estaba enfadada cuando hice la maleta. No estaba celosa, amargada o desesperada porque me vieran. Estaba tranquila, serena y consciente del peso en mi bolsillo. Porque si algo he aprendido en 14 años de guerra, es esto. A veces la justicia no llama a la puerta, escucha. En el momento en que entré en la cena de ensayo, el ambiente cambió. Pensarías que entrar al fin de semana de la boda de tu propia hermana te provocaría una sonrisa, un abrazo, quizás un «qué alegría que hayas venido». Pero no en esta familia, no en mi familia. En cambio, las sillas se movieron. Los vasos se congelaron en el aire. Las conversaciones vacilaron y se reanudaron más fuerte, como si alguien hubiera subido el volumen para cubrir un silencio incómodo. Los ojos recorrieron mi vestido negro como si fuera una armadura. Y quizás, de alguna manera, lo era. Nadie dijo mi nombre. Nadie ofreció un asiento, pero todos me vieron. Valerie me vio al final. Sus ojos se abrieron lo suficiente como para registrar la sorpresa, luego se entrecerraron en modo actuación. Me dedicó esa sonrisa tensa que la gente pone cuando no quiere usar los labios en absoluto. Luego, con un movimiento de sus dedos con manicura francesa, me hizo una señal para que entrara en el círculo de amigos demasiado vestidos a los que había estado entreteniendo. Esta es mi hermana Sara, anunció. Solía estar en el ejército. ¿Ahora qué hace? Cultiva hierbas y escucha jazz. Se rieron. No porque fuera divertido, sino porque era seguro. Uno de ellos me miró de arriba abajo y luego dijo: eso es tan relajante. Ojalá tuviera tiempo para desconectarme. No respondí. No puse los ojos en blanco. Simplemente asentí y en silencio los estudié como solía estudiar las diapositivas de las reuniones informativas. Una mirada, una lectura. Fragilidad bajo la confianza. Perfección que esconde la podredumbre. Mi silla estaba cerca del final de la larga mesa iluminada con velas. Sin etiqueta, sin decorar. Pero era claramente la extra por si la hermana a la que nadie le gustaba realmente aparecía. Se tambaleaba ligeramente sobre el patio de losas irregulares. Me senté de todos modos. Hubo brindis, historias pulidas sobre el amor y los nuevos comienzos, risas por recuerdos curados. La mayoría de la gente chocó copas, se acercó para hacerse selfies. Yo bebí agua con gas y observé, escuché. Las historias sobre cómo Valerie conoció a Michael estaban ensayadas, y ninguna explicaba de dónde venía. Solo frases: un genio de las startups, finanzas internacionales, profundamente conectado. Sus amigos decían cosas vagas como: Michael ve cosas que otros no ven. Nunca dijeron cómo lo conocían. Él no hablaba mucho, pero su padre sí. Un hombre con cabello plateado y puños a medida que parecían no haber tocado nunca nada áspero.
No comía mucho. Hablaba despacio, claramente, con un acento que era débil, pero incorrecto. No de la aristocracia europea. Más antiguo, más profundo, ruso, pulido por delante, pero con un peso que me revolvió el estómago. Me observaba, no de forma obvia, pero lo suficiente. Como un hombre que se revisa la espalda sin darse la vuelta. La mirada que dice que reconocí la amenaza en la habitación. A mitad de la comida, mi madre se inclinó, todavía sonriendo educadamente hacia los amigos de Valerie. Su voz no coincidía con su rostro. Susurró, limón. Asentí. Esa fue la extensión de nuestra conversación. Mi padre estaba más callado. Seguía cortando su bistec en trozos demasiado pequeños para masticar. Sus ojos fijos en su plato como si tuviera secretos en el puré de patatas. Frente a mí, una joven con manos nerviosas. Me recordó a una traductora de campo con la que trabajé una vez en Kirguistán. Siempre alerta, siempre fingiendo no estarlo. Cuando la miré a los ojos, apartó la mirada rápidamente, luego volvió a mirarme. Sostuve su mirada el tiempo suficiente para que volviera a mirar hacia abajo. Cuando llegó el postre, Valerie levantó un brindis. Por la familia, los que te construyen, te derriban, y de alguna manera, siempre aparecen. ¿Verdad, Sara? Todos rieron entre dientes. No parpadeé. Levanté mi vaso, lo golpeé una vez en la mesa. Sin palabras. Más tarde, cuando me aparté hacia el borde del patio, escuché a un hombre preguntarle al padre de Michael algo sobre Rusia. No pude entender la pregunta, pero escuché la respuesta claramente: la gente asume que el mundo está dividido en naciones. No es así. Está dividido en aquellos que se mueven en silencio y aquellos que no. El hombre se rió, pero el tono se me pegó a la piel como aceite. Esa noche, yacía en la cama de invitados en una casa demasiado grande, demasiado blanca, demasiado tranquila. Y seguía reproduciendo esa voz, ese acento, esa frase. Aún no sabía lo que estaban planeando. Pero sabía que estaría lista porque me había pasado toda la vida escuchando lo que otros se perdían. Y acababan de darme el primer hilo de una red que creían invisible. Dicen que el pasado nunca se va del todo. No sé si eso es cierto, pero algunas noches, cuando el silencio se alarga y mis dedos encuentran la forma de la cicatriz debajo de mi costilla derecha, recuerdo Kinenrad. No se suponía que estuviéramos allí, no oficialmente. Era una operación encubierta dentro de otra operación encubierta, disfrazada de ayuda humanitaria y adquisición de piezas por la puerta trasera. Me encargaron interceptar el tráfico de armas disfrazado de equipo médico, que se canalizaba a través de lo que parecía una empresa fantasma en el norte de Polonia. Pasé semanas haciéndome pasar por una traficante rebelde, moviendo componentes de grado OTAN robados a través de una antigua línea portuaria. Llevaba una gabardina que olía a diésel, bebía café que sabía a cenizas y llevaba una Glock silenciada dentro de una bolsa de cámara hueca. No era glamoroso, era frío, era gris y era peligroso. El hombre al que llamaban Víctor me encontró en un hangar de carga abandonado cerca del borde del corredor de Kinenrad. Estaba nervioso, tembloroso, pero quería dinero, así que habló. Me entregó una memoria USB astillada envuelta en plástico con coordenadas y una sola palabra: Sirius. Ese nombre había aparecido en conversaciones una vez antes, vinculado a transferencias cifradas y tráfico transfronterizo de componentes de armas que Estados Unidos ni siquiera había reconocido públicamente como reales. Todavía no sabía quién era Sirius ni lo que estaban planeando, pero sabía que importaba. Saqué la unidad en un tubo de lápiz labial y la envié directamente a través de un canal cifrado a nuestro equipo de avanzada en Boden. Luego esperé. No obtuve silencio. Obtuve órdenes. No lo persigas. Mantén tu posición. Alguien te relevará. A la mañana siguiente, llegó un enlace de inteligencia superior. No diré su nombre, no porque tenga miedo, sino porque algunos nombres tienen demasiado peso incluso ahora. Entró sin llamar, se quitó los guantes y se sirvió café usando mi taza. Hiciste tu trabajo, Baines, dijo. Ahora déjalo ir. Le conté lo que Víctor había dicho. Le dije que reconocía algunos de los dialectos que usaba.
Le presenté un patrón de 6 capas que conectaba a traficantes de armas del este con empresas fantasma en Canadá y un donante político en Nueva York. Él sorbió el café y me miró como si estuviera demasiado excitada. Cuidado, capitana, dijo. Cuantos más puntos conectes, más gente empezará a preguntarse qué estás tratando de hacer realmente. Esa noche, mi informe desapareció del servidor interno. 2 semanas después, la pista de Víctor fue declarada no procesable y fui transferida silenciosamente sin explicación. Enterraron el archivo y me enterraron con él. De vuelta en Estados Unidos, intenté explicarlo. Incluso se lo conté a Valeria una vez, un día que me devolvió la llamada. Recuerdo que estaba en mi cocina, todavía oliendo a terminales de aeropuerto y toallitas químicas de interrogatorio. Le conté lo básico, omitiendo la sangre, la estática en mi oído cuando la Glock falló. La cara de Víctor cuando se dio cuenta de que no viviría lo suficiente para arrepentirse de haberme ayudado. Ella se rió. ¿Estás segura de que no es solo una fantasía de espías exagerada, Sara? Luego añadió, sin querer ser cruel, siempre tuviste esa beta salvaje. Quizás simplemente ves cosas que otras personas no ven. Eso se me quedó grabado. Quizás sí. Quizás veo cosas que otros no ven. Pero no las invento. Y no las olvido. Kinenrad no fue una historia. Fue una advertencia. Una lección de silencio. Una lección de traición. Que las personas que visten tu uniforme no siempre te respaldarán. Que la justicia, una vez enterrada, no grita, espera en silencio. Hasta que se susurra el nombre correcto. Así que cuando vi a Michael en la cena de ensayo, susurrando en ese mismo dialecto de Rostov, usando los mismos tonos de señal que una vez escuché dentro de un hangar helado junto al mar Báltico, no sentí miedo. Sentí el pulso del reconocimiento, de la misma manera que un soldado escucha el eco lejano de un mortero y sabe antes que nadie en qué dirección correr. Sabía que no dormiría esa noche, así que me quedé despierta sentada junto a la ventana en esa habitación de invitados vacía, viendo el viento peinar los setos, viendo las sombras moverse de una manera que las sombras no deberían. Y en el silencio, pensé en el archivo enterrado, el informe olvidado, la advertencia que nadie quiso escuchar. Pensé en Víctor, en las coordenadas finales, en la forma en que la agencia sonrió y me dijo que me callara. Y pensé que quizás me enterraron demasiado pronto porque los fantasmas no mueren. Se adaptan. Y algunos de ellos vuelven a casa vestidos de negro, en silencio pero escuchando, esperando. Si mi madre era el eco de esta familia, ruidosa, pulcra, siempre ensayada, entonces mi padre era el silencio entre las palabras. De niña, solía pensar que su silencio era fortaleza. La forma en que se paraba en las habitaciones sin necesidad de anunciarse. La forma en que podía expresar una idea simplemente mirando por la ventana en medio de una conversación, como si la respuesta siempre hubiera estado allí. Pero a medida que crecí, me di cuenta de que el silencio no siempre es una virtud. A veces es protección, a veces es complicidad. La mañana de la boda, lo encontré solo en el comedor, bebiendo café que hacía mucho que se había enfriado. La luz se deslizaba por el suelo en franjas nítidas, y el aire olía ligeramente a cítricos y almidón. No levantó la vista cuando entré, solo asintió una vez, como si yo fuera una invitada de la casa, como si no lo hubiera llamado mi roca en un ensayo de 5º grado que llegó al boletín de la escuela. Me serví mi propio café, me senté frente a él. No hablamos durante un minuto completo, luego dijo con esa voz baja que siempre me hacía inclinarme para escuchar, solo mantén las cosas simples hoy, Sara. Sin historias, sin referencias. No le pregunté qué quería decir. Sabía que se refería a no hablar de despliegues, no preguntar por qué cojeaba un poco de la pierna izquierda. Ni una mención de Kinenrad, Siria o Alemania. Ni una alusión a por qué a veces me encogía ante el sonido del hielo al chocar en los vasos. No pensaba iniciar una pelea, papá, dije, manteniendo la voz tranquila. Lo sé, respondió, todavía mirando su taza. Pero algunas personas no necesitan una pelea para sentirse atacadas. Entonces levantó la vista, y por un breve segundo, nuestras miradas se encontraron. Y en ese espacio, lo vi. Un destello. No miedo, no exactamente, pero preocupación. Cansancio.
Como si estuviera caminando por una cuerda floja que yo no conocía. Se giró hacia la ventana. Desde donde estaba sentado, podía ver la terraza. Michael estaba allí riendo con uno de sus padrinos de boda. Esa risa, demasiado precisa, como si la hubiera practicado. La mandíbula de mi padre se apretó ligeramente. «No confías en él», dije en voz baja. No respondió, pero no tuvo que hacerlo. Fue suficiente. Ese único latido de vacilación, de labios apretados y hombros tensos fue más de lo que había mostrado por cualquier hombre con el que Valerie hubiera salido. Casi dije algo entonces, algo sobre los instintos, sobre cómo a veces el mismo escalofrío que se siente antes de una tormenta es el que se siente antes de una bala. Pero me detuve porque ese no era nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje siempre había sido el silencio, la implicación, la evasión, una vez, hace muchos años, la negación. El recuerdo se coló sin previo aviso. Tenía 28 años. Un denunciante de un programa de vigilancia con drones me había acusado de falsificar registros. Todo el caso era infundado, fabricado a partir de imágenes manipuladas. Pero tuvo suficiente impacto como para que una revisión interna iniciara una investigación formal. Durante 2 meses, estuve en el banquillo. Mi autorización de seguridad estaba en revisión. No podía dormir. No podía comer. Empecé a dudar de mí misma. Luego, un día, me convocaron a una reunión informativa clasificada en Fort Balboa. Llegué y encontré a mi padre ya sentado adentro con un traje que no había usado desde mi graduación universitaria. Junto a él, un coronel que apenas reconocía y un abogado que definitivamente no conocía. No me hicieron ninguna pregunta, no me dieron explicaciones, ni defensa, simplemente me entregaron una carpeta con el sello, caso cerrado y luego me escoltaron fuera. No fue hasta meses después, cuando el humo se disipó, que me enteré de que mi padre había intervenido discretamente, fuera de los canales oficiales, a través de un amigo que le debía un favor. Después me dijo, nuestra familia no necesita escándalos. Tú eres mejor que eso. Solo quería que desapareciera. Pero no desapareció para mí. Llevé ese silencio como un peso, un permiso para desvanecer la verdad si era inconveniente. Y ahora, sentada frente a él de nuevo, años después, me pregunté si ese mismo instinto de hacer que desapareciera estaba revolviéndose en él de nuevo. Excepto que esta vez, no se trataba de protegerme. Se trataba de proteger la imagen, la boda, la familia, la ilusión de que éramos una unidad, un nombre orgulloso impreso en oro en cada invitación. Me portaré bien, le dije, con voz firme. Pero no mentiré. Me miró de nuevo, con los ojos cansados y tristes. Simplemente no te dejes ver. Y esa era la verdad, ¿no? Eso era lo que quería. Que yo desapareciera para que la historia pudiera continuar sin complicaciones. Sonreí débilmente. He sido invisible durante años, papá, dije. No te preocupes. Sé cómo permanecer en las sombras. Siempre he creído que el mal no grita. No usa capas negras ni se retuerce los bigotes. Se mezcla. Sonríe. Es invitado a bodas. Y a veces usa joyas. Fue durante el brunch familiar el día antes de la ceremonia. La luz entraba por los altos ventanales. Todos estaban vestidos con tonos champán y marfil. Incluso yo intenté seguirles el juego. Pantalones grises, un blazer ajustado, zapatos planos sencillos. Michael se sentó frente a mí en diagonal, riendo con facilidad, sosteniendo la mano de Valerie como si lo sintiera de verdad. Pero algo me llamó la atención en mi visión periférica, un destello, un brillo en su clavícula. Al principio, pensé que era solo un colgante. Pero cuando se inclinó para servirle a Valerie otra mimosa, lo vi claramente. No era un collar. Era una USB. Sin logotipo, acabado mate, grueso y ligeramente curvado en el extremo, casi como una cápsula. Pero yo había visto ese diseño antes, hace años, en Kinenrad. Me obligué a no reaccionar, a no parpadear demasiado. Me giré para coger el frutero y cambié casualmente mi línea de visión. Una mirada, luego 2, confirmando la forma, la escala y el diseño.
Esto no era un capricho tecnológico de lujo. Era un hardware personalizado utilizado únicamente en operaciones de alto nivel. Del tipo que no almacena fotos de vacaciones ni hojas de cálculo. Del tipo que cifra archivos en capas triples, a menudo con disparadores basados en la ubicación. Un movimiento en falso y lo que hubiera dentro desaparecería en un hash. Mi corazón no se aceleró. Nunca lo hace ya. Pero las puntas de mis dedos se sintieron más frías mientras me las secaba con una servilleta. La última vez que vi un dispositivo así fue durante la operación de Víctor en el cuello de un comprador que nunca identificamos. La foto que recuperamos era granulada. El hombre estaba a medio girar, medio oculto por la sombra, pero la silueta se había grabado en mi cerebro como una cicatriz. Y este era él, o su hermano, o su manipulador. Michael se movió de nuevo. Su mano buscó brevemente su cuello, las yemas de los dedos rozaron la USB como alguien que toca un crucifijo en busca de consuelo. ¿Por qué un millonario de la tecnología llevaría una unidad de datos alrededor del cuello? A menos que esa unidad fuera más valiosa que cualquier cuenta bancaria, a menos que fuera el último eslabón, el final de la cadena que habíamos perdido hace años. Recordé esa última reunión informativa de Kinenrad, como la agencia había restado importancia a todo. Sin fundamento, no procesable. Dijeron que no podíamos vincular la arquitectura de la señal a ninguna fuente viva. Sin nombres, sin jerarquía, solo estática. Pero ¿y si Michael no era solo un cabo suelto? ¿Y si él era el candado y esa unidad era la llave? Miré mi plato, dejando que las voces a mi alrededor se difuminaran. Se hicieron brindis. La gente reía. Valerie se inclinó para lucir su nuevo anillo de compromiso a alguien que ya lo había visto 3 veces. Y yo me quedé allí, escuchando acentos, midiendo ritmos, diseccionando el lenguaje corporal como solía diseccionar el terreno del campo de batalla. Él estaba cómodo, demasiado cómodo. Ningún hombre que escondiera ese tipo de tecnología debería haberse visto tan tranquilo. A menos que pensara que nadie en esta mesa podría reconocer lo que llevaba, a menos que le hubieran dicho que la única persona que podía hacerlo ya había sido desacreditada, ya se había vuelto invisible. Yo. Me disculpé amablemente. Dije que necesitaba llamar para un control de trabajo. Nadie me detuvo. Nadie lo hace nunca. De vuelta en la habitación de invitados, abrí mi bolsa de viaje y saqué la imagen doblada que había guardado. Un fotograma de esa operación de Kinenrad. Borroso, una sombra detrás de un cristal empañado, un cuello, una mandíbula y la misma curva de un colgante USB. Lo había guardado no como prueba, sino por intuición, de esa que no se puede reportar. De esa que susurra cuando la lógica falla. Puse la foto junto a mi tableta y busqué el anuncio de compromiso de Michael. Los puse uno al lado del otro. El ángulo no era perfecto, la iluminación diferente, pero la postura, la complexión, la ubicación de la oreja. No era una coincidencia que pudiera llevar a los tribunales, pero sí lo suficiente para encender cada fibra de mi instinto que alguna vez me había salvado la vida. Me recosté. Entonces, ¿era Michael simplemente un carismático empresario convenientemente conectado con los mercados internacionales? ¿O mi hermana se había enamorado de un hombre que estaba en el centro de una red que una vez había intentado desentrañar? ¿Era él el nodo final, la carga útil, el último fantasma de Kinenrad? Afuera, oí risas, la voz de mi hermana elevándose con la brisa, el tintineo de copas, la mentira de la felicidad resonando por el jardín. Cerré el portátil, guardé la foto. No tenía pruebas. Todavía no. Pero tenía algo mejor. Tenía memoria. Y tenía tiempo. No mucho, pero suficiente. Valerie me encontró en la veranda, sus tacones chocando demasiado fuerte contra la losa, su velo recogido en una mano como bandera de tregua. En realidad, no pretendía agitarla. No habló de inmediato. Simplemente se quedó allí, con la mandíbula apretada, observándome. Yo estaba de espaldas a la barandilla, con las manos cruzadas holgadamente frente a mí. Detrás de ella, los preparativos de la boda zumbaban como artillería lejana. Sillas plegables, luces de guirnalda, floristas arreglando orquídeas blancas con precisión quirúrgica. «Siempre haces esto», dijo finalmente. «¿Hacer qué?»
Mantuve la voz firme. Hacer que todo sea pesado. Su voz se elevó como vapor. Esta es mi boda, Sara. No una operación táctica, no un campo de batalla, no otra de tus misiones. Miré más allá de ella hacia el jardín donde Michael estaba de pie, su risa demasiado ensayada. ¿Y si resulta ser todo eso a la vez? Sus fosas nasales se dilataron. Eres imposible. No, dije suavemente. Soy coherente. Dio 2 pasos de distancia, luego volvió, agarrando el velo con más fuerza. ¿Sabes lo difícil que es para mí invitarte a algo? Lo agotador que es esperar el momento en que conviertes cada reunión familiar en un expediente. Tomé una respiración lenta. Valerie, no vine aquí para arruinar tu día, pero estoy viendo cosas. Detalles que no cuadran. Cosas que me recuerdan a lugares donde nunca has estado. Exacto, espetó, acercándose. Lugares donde nunca he estado y donde no quiero estar. No todos quieren arrastrarse por zonas de guerra o dormir con un arma debajo de la almohada. Dejé que las palabras se posaran. Tenía razón. Pero no en el sentido que ella quería. ¿Crees que yo elegí esto? Dije. ¿Crees que quise cambiar pasteles de cumpleaños por informes clasificados? ¿Qué disfruto no saber en quién puedo confiar, incluso en mi propia familia? Ella negó con la cabeza. Esto no se trata de ti. No, dije, pero podría tratarse de con quién te casas. Su rostro cambió ligeramente. Un destello de algo que no pudo ocultar. Duda. Aún no lo acuso de nada, añadí. Solo digo que hay algo familiar en él. Y el dispositivo que lleva alrededor del cuello no es una declaración de moda. Se usa para cifrar datos de alto valor, archivos que solo hemos visto traficados en círculos de inteligencia. Valerie se cruzó de brazos, el velo deslizándose por su antebrazo. Dios, Sara, ni siquiera te escuchas a ti misma. ¿Crees que tal vez estás celosa de que yo tenga algo normal por una vez mientras tú sigues viviendo de una bolsa de lona? Eso me dolió más de lo que quería. Pero no lo demostré. Simplemente la miré. La chica a la que solía proteger de arañas y matones del patio de la escuela. La mujer que ahora estaba frente a mí vestida de blanco, temblando no de alegría, sino por la presión de un día perfecto, chocando con una verdad que no quería afrontar. Quiero que seas feliz, dije en voz baja. Pero también quiero que estés a salvo, su voz se quebró. Él me ama. No estoy cuestionando eso, dije. Pero amar a alguien no borra quienes eran antes de conocerte. Ella retrocedió. Siempre tienes que convertir a cada hombre que me importa en una especie de sospechoso. Eso no es cierto, ¿verdad? Replicó. ¿Crees que eres la única que ha sido herida? La única que ha tenido que reconstruirse. Solo porque andes por ahí con medallas no significa que seas la única con cicatrices. Me quedé helada porque nunca la había oído admitir eso. Ni una sola vez. ¿Crees que no recuerdo el día en que mamá encontró tu uniforme de campo en la basura? Dijo. La forma en que regresaste a casa después de Kinenrad. Silenciosa, delgada, temblando como algo roto. Me senté afuera de tu puerta durante 3 horas, Sara, y nunca la abriste. Ese recuerdo, agudo como el cristal. Pensé que no se había dado cuenta. Había querido protegerla de lo peor de mí, pero quizás todo lo que hice fue dejarla fuera. No estaba lista, dije. Estaba tratando de dejar de ver cosas que nunca podré dejar de ver. Sus hombros se encogieron. Hoy no necesito protección, dijo. Necesito a mi hermana, no a la soldado. Solo a la mujer que solía enseñarme a construir fuertes de almohadas. Dejé que el silencio se instalara allí. Luego asentí una vez. Seré lo que necesites, dije. Pero si descubro que algo anda mal, no me quedaré callada. No respondió. Simplemente se alejó, el velo arrastrándose como humo detrás de ella. Me senté en el borde de la cama de invitados, con los dedos curvados alrededor de una caja negra mate que cualquiera podría confundir con un pastillero. La abrí lentamente. Un hábito, no una necesidad. Dentro, anidado en espuma,
estaba el auricular. Parecía insignificante, más pequeño que mi uña del meñique, pero había escuchado cosas peligrosas, cosas que habían mantenido a la gente con vida. Me lo coloqué en la oreja derecha, respiré hondo y toqué el pequeño interruptor detrás del lóbulo. Estática, luego silencio, luego el zumbido bajo y reconfortante de la calibración. Había algo ritualista en ello, como los soldados que pulían sus botas antes de una misión, o los sacerdotes que encendían incienso antes de la confesión. La habitación a mi alrededor estaba en silencio. A través de la ventana, podía ver filas de sillas plegables blancas, ahora vacías, atrapando los últimos rayos del sol de la tarde. Una brisa levantó la esquina del mantel de la novia y la dejó caer de nuevo. Susurré una sola palabra para probar el canal del micrófono. «¡Viva!». La vibración regresó instantáneamente. Prueba de que el sistema de transmisión aún funcionaba. Nadie estaba escuchando todavía, pero podrían estarlo. El equipo era técnicamente legal, técnicamente emitido durante una operación conjunta de ciberinteligencia hace 3 años y nunca fue retirado oficialmente. No porque se olvidaran, sino porque alguien en algún lugar decidió que aún podría necesitarlo. Y tenían razón. Ajusté el ángulo y me recosté en la cama, mi cabello extendido sobre las sábanas. El auricular hizo un leve clic mientras se recalibraba al ruido ambiental. Y en ese silencio, recordé no las medallas o los informes posteriores a la acción, sino un solo momento hace 7 años, provincia de Kandahar, la parte trasera de una furgoneta convertida en puesto de escucha móvil. Había estado asignada a un equipo de lingüistas, reclutas jóvenes y demasiado entusiastas que aún no entendían que las cosas más peligrosas se dicen en voz baja. Ese día, un escaneo de rutina captó una transmisión en ráfaga de un canal seguro. 15 segundos de ruso susurrado, codificado, en capas, fragmentado. Todos se lo perdieron excepto yo. Una palabra, apenas audible, estaba mal. Era un dialecto en el que no estábamos entrenados. Ni jerga militar estándar, ni siquiera el ruso clásico del FSB. Pero yo lo conocía. Mi abuela solía decirlo cuando cocinaba. Skori. Significaba rápido. Pero en este dialecto, en ese contexto, no era solo descriptivo. Era un código. Me levanté en medio de la reunión informativa y lo radié como un disparador de clase A. Se rieron de mí durante 5 minutos enteros por un teniente que pensó que estaba siendo dramática. 6 horas después, un convoy que transportaba a un comandante estadounidense capturado fue desviado. Ese convoy nunca llegó a su destino original porque yo había escuchado algo que nadie más pudo. ¿Y ese comandante? Su nombre era Trent Morrison. Me envía una tarjeta de Navidad todos los años. Escribe con tinta azul. Siempre termina con «todavía aquí, todavía agradecido». No soy buena con las armas. Soy una tiradora decente, pero nunca me enorgullecí de apretar el gatillo. Pero puedo escuchar. Escucho lo suficientemente bien como para sobrevivir, y a veces lo suficientemente bien como para detener una guerra antes de que comience. Ahora, acostada en una habitación de hotel en la víspera de la boda de mi hermana, afiné mi oído a las voces de fondo. La risa de Michael se filtraba por los conductos de aire, el tintineo de vasos, fragmentos de música, el perfume de alguien que persistía demasiado tiempo. Susurré otra palabra para probar el volumen. Perseo, todavía nada, solo una verificación de señal. Pero los músculos de mis hombros se relajaron. Porque ahora ya no estaba adivinando. Ahora estaba escuchando. Y cuando la gente no sabe que estás escuchando, dicen la verdad. La ceremonia había terminado. Pétalos blancos cubrían el suelo. Las copas de champán tintineaban mientras los recién casados posaban para las fotografías bajo un arco de seda. Yo estaba en las sombras cerca de un grupo de palmeras en macetas, justo al lado de la carpa de la recepción, fingiendo ajustarme el zapato. El auricular permanecía cálido en mi oído, silencioso pero alerta. Había captado conversaciones dispersas toda la tarde. Risas, coqueteos, brindis, y luego algo diferente. Capté la cadencia antes de las palabras, ese silencio distintivo cuando la gente cree que nadie está escuchando, seguido de ruso. No el tipo teatral que se aprende de las aplicaciones de idiomas, sino la lengua cortante y profesional que recordaba de los sótanos del mercado negro.
Ella no sospecha nada. Entregad el paquete después de la boda. La voz de Michael, baja, confiada. Me quedé helada. Estaba cerca. Quizás detrás de la carpa de Catherine. Lo imaginé inclinándose hacia su padre, Sergei, el hombre con la barba plateada y la inquietante quietud de alguien que había visto lo suficiente como para dejar de inmutarse. Hubo una larga pausa, luego otra frase, más suave, más difícil de captar. Cerré los ojos y me concentré. Usé la distracción a medianoche. Salida limpia. No era una conversación trivial. No era inofensivo. Era lenguaje operativo. Abrí los ojos lentamente. Un camarero pasó con una bandeja de champiñones rellenos. Tomé uno que no quería, asentí cortésmente y me alejé. No necesitaba más pruebas. No realmente, pero sabía cómo funcionaba esto. Las acusaciones sin respaldo rebotarían en esta gente como balas de goma. Mi familia no me creería. Valerie pensaría que estaba volviéndome loca de nuevo, paranoica, dramática. Nunca entendieron que ser cuidadosa no era lo mismo que tener miedo. Me metí en la casa por la entrada lateral, evitando el pasillo abarrotado, encontré una habitación de invitados vacía y cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas, dejando que el ruido blanco de la recepción se desvaneciera bajo el zumbido en mi oído. Mi pulso se mantuvo constante. Mi respiración lenta. Esto no era pánico. Esto era protocolo. Pensé en la frase entregar el paquete. Sonaba benigna, casi mundana. Pero ambos sabíamos la verdad. La palabra paquete había aparecido en al menos 3 dasias interceptados en los últimos 18 meses. Siempre en conjunción con movimientos de archivos cifrados, siempre programados cerca de cumbres globales o eventos de seguridad de alto perfil. Ya había visto esta jugada antes y sabía lo que venía después. Algo se movería. Algo peligroso. Datos, dinero, influencia, quizás incluso personal. Y la boda era la distracción. La ironía no se me escapó. Valerie quería un cuento de hadas y se había metido de lleno en un guión de espionaje. Me levanté y me ajusté la chaqueta. Hora de hacer la llamada, pero aún no. No mientras se seguía sirviendo champán y se seguía cortando el pastel. Tenía que asegurarme de que nadie quedara atrapado en las consecuencias, especialmente Valerie. Puede que hubiera dudado de mí, incluso se hubiera burlado de mí, pero no merecía ser un daño colateral. Me miré al espejo. Mi cara se veía tranquila, profesional y legible. Luego susurré al micrófono. La voz lo suficientemente baja como para que no se oyera. Confirmando conversación. Código de bandera. Nivel 3. Ojos en el novio y el padre. Posible entrega después de la ceremonia. Señalizaré al activarse. Hubo un clic en mi oído. Confirmación. Sin preguntas. Sin demora. Confiaban en mí. Eso era más de lo que podía decir de mi propia familia. Esperé hasta el segundo brindis. Una amiga de la Universidad de Valerie estaba dando un discurso sentimental. Algo sobre cuentos de hadas, el destino y diamantes tan fuertes como el amor. Todos los ojos estaban puestos en la pareja. El champán brillaba al atardecer. Me escabullí por la solapa de la carpa sin ser vista, moviéndome por el borde exterior de la propiedad, donde los setos eran lo suficientemente altos como para protegerme. Mis tacones se hundían ligeramente en la hierba, pero seguí caminando con paso firme y controlado. Al borde del jardín, me detuve junto a una estatua de hierro forjado de un ángel. Todavía podía escuchar el discurso, ahora amortiguado como una radio dejada en la otra habitación. Levanté la mano y toqué el lado de mi oreja derecha. El auricular emitió 2 pitidos. Uno para confirmación de audio, otro para retransmisión directa. Y entonces lo susurré. Una sola palabra. Perseo. Para cualquier otra persona, no sonaría a nada. Un nombre, tal vez un error. Pero para los oídos adecuados, en la frecuencia correcta, significaba una cosa. Activar red silenciosa.
Durante 37 meses, esa palabra había permanecido inactiva. Nunca la había dicho en voz alta, ni siquiera la había escrito, pero estaba codificada en una lista conocida solo por 5 personas. Personas que todavía creen que la inteligencia no se trata solo de recopilar secretos, sino de saber cuándo actuar sobre ellos. Perseo no era solo un mito. Era un protocolo. De la era de la Guerra Fría, revisado después del 11 de septiembre. Reforzado después de la clave de la Cyberleague. En el momento en que lo pronuncié, comenzó una reacción en cadena. Sin música dramática, sin explosiones inmediatas, solo un zumbido inaudible para cualquiera excepto para mí. Que el sistema estaba escuchando. Volví a entrar en la carpa de la recepción. Michael reía con un invitado. Su padre hablaba con el encargado del catering. Valerie no estaba a la vista, probablemente ajustándose el maquillaje o rehaciéndose los rizos por 5ª vez. No tenían ni idea. Todavía estaban en el cálido resplandor de la noche, todavía posando para las fotografías, todavía bebiendo rosado, y yo estaba calculando la tormenta. Exactamente 63 minutos después de que susurrara Perseo, lo vi reflejado en las puertas de cristal detrás de la mesa del pastel, un SUV negro, sin distintivos, seguido de otro, luego un tercero. Sin sirenas, sin luces. No eran la policía local. Tampoco eran militares. Eran algo intermedio. Interpol con 2 agentes infiltrados en una operación conjunta entre Estados Unidos y Europa con protocolo de entrada silenciosa. Sin uniformes, sin ostentación, solo precisión. Me quedé cerca de la parte trasera, junto al arco floral, fingiendo estar con mi teléfono. Mis manos estaban firmes, mi respiración uniforme. Observé a Michael chocar copas con Sergei. Su lenguaje corporal era relajado, demasiado relajado. Y fue entonces cuando supe que creían haber ganado. Pensaron que yo había regresado a la vida civil, al ruido de los mercados agrícolas y las listas de reproducción de jazz lento. Pensaron que había enterrado a Kinenrad en la misma caja donde guardaba mis papeles de baja. Pero no lo había hecho. Porque lo que pasa con la gente como yo, los llamados soldados inútiles, los que son objeto de burla, desechados, subestimados, no necesitamos fanfarria. Necesitamos una oportunidad, solo una. Perseo me había comprado 60 minutos, y ahora compraría justicia. Detrás de mí, un par de agentes se deslizaron por la puerta de servicio. No parecían agentes. Parecían invitados a la boda. Blazers, camisas de color pastel, zapatos discretos. Pero vi los auriculares, la postura, la mirada. No me saludaron con la cabeza. No necesitaban hacerlo. Volví al bar y cogí una copa de sidra espumosa. La habitación se sentía diferente ahora. El aire estaba más tenso. La conversación se ralentizó. En algún lugar, alguien percibió el cambio. La atmósfera había cambiado. Uno de los agentes hablaba con el gerente del lugar. El otro se acercó a Sergei casualmente como un viejo amigo. Miré a Michael. Él también acababa de notar el cambio. Una pequeña arruga se formó encima de su ceja. Eso fue todo lo que necesitaba. Me di la vuelta y me alejé lentamente, a propósito, y en mi oído, una voz suave cobró vida. Perseo confirmado. Unidades en posición, luz verde. No sonreí, pero por dentro lo sentí. Esa fría y concentrada determinación de un soldado que acababa de ver cómo se cerraba la trampa, y nadie más sabía que el juego había comenzado. Ahora puedes besar a la novia. La multitud aplaudió. Las copas chocaron. Valerie se inclinó, el velo rozando su hombro. Michael la inclinó ligeramente, listo para la cámara, los dientes al descubierto en una sonrisa perfecta y ensayada. Y entonces sucedió. Un sonido cortó la música. No fuerte, pero agudo, mecánico, preciso. Bob. 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 Un helicóptero. Luego otro. Los invitados levantaron la cabeza confusos. Algunos rieron, asumiendo que era parte de la celebración. Tal vez un sobrevuelo sorpresa o un gesto romántico.
Después de todo, era una boda de lujo. Nada estaba fuera de lugar. No me moví. Mantuve mi posición al borde del pasillo, con los ojos en Michael, rastreando el cambio en su expresión. Tardó menos de un segundo. Su boca se congeló a mitad del beso. Su frente se contrajo. Sus dedos se apretaron alrededor de la cintura de Valerie. Él lo sabía. Pasó otro segundo. Luego movimiento. Dos hombres cerca de la tercera fila se levantaron y avanzaron. No eran invitados a la boda, no eran ujieres. Uno se llevó la mano a la chaqueta. El otro sacó una placa. Oficina Federal de Investigaciones. Todos permanecieron en calma. No había tiempo para la calma. Gritos estallaron en el lado izquierdo del pasillo. Una mujer dejó caer su champán. Un hombre se puso delante de su esposa en actitud protectora. Los teléfonos volaron, intentando grabar y retroceder al mismo tiempo. Desde el otro extremo del jardín, agentes vestidos de negro irrumpieron. Placas en alto, armas enfundadas, pero listas. Se movieron como sombras sobre un mantel blanco. Eficientes, entrenados, exactos. Michael se volvió hacia su padre, quien ya había comenzado a retroceder, demasiado tarde. Sergei fue interceptado a mitad de camino por dos agentes con trajes gris oscuro. Le agarraron las muñecas, lo obligaron al suelo. El anciano no se resistió. Simplemente me miró fijamente mientras caía. Su expresión no era de miedo. Era de reconocimiento. Ahora sabía quién era yo. Al otro lado del pasillo. Michael intentó empujar a Valerie detrás de él, pero otro agente ya estaba sobre él, agarrándole el brazo, torciéndoselo a la espalda. Manos detrás de la cabeza. ¿Qué es esto? No tienen derecho. Está usted arrestado por conspiración internacional para cometer espionaje, lavado de transferencias de datos ilícitas y múltiples cargos de terrorismo cibernético. Tiene derecho a guardar silencio. Valerie gritó, alto. Alto. ¿Qué están haciendo? Este es mi esposo. Corrió hacia ellos, los tacones resbalando sobre la hierba, el maquillaje manchado por las lágrimas. Di un paso adelante, la agarré suavemente por la muñeca. No. Se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados. Tú hiciste esto. Tú. ¿Qué hiciste? No respondí. No tuve que hacerlo. Detrás de ella, 3 invitados más fueron apartados. 2 hombres, una mujer, todos vinculados a empresas fantasmas señaladas por la Interpol el año pasado. Todos con sonrisas hace un momento. Ahora pálidos, ahora en silencio. La ceremonia había terminado. La fantasía había terminado. Agentes de seguridad nacional comenzaron a asegurar el perímetro. Los invitados fueron escoltados fuera del pasillo. La banda había dejado de tocar. Uno de los padrinos se desmayó. ¿Y yo? Me quedé en el centro de todo, intacta. Todavía con el mismo vestido negro, todavía con los mismos pendientes. Mi micrófono estaba en silencio ahora. Misión cumplida. Valerie estaba de rodillas, el rímel chorreándole por la cara. No sentí triunfo, solo gravedad. Como si una tormenta hubiera pasado, y yo fuera la única que se había acordado de tapiar las ventanas. Me agaché junto a ella, hablando en voz baja. No vine aquí para arruinar tu boda, Valerie. Pero no podía permitirte casarte con una mentira. Me miró como si la hubiera traicionado. Pero no lo había hecho. La había salvado, aunque ella aún no pudiera verlo. Desde la colina de arriba, los helicópteros sobrevolaban, silenciosos ahora, observando. La justicia había llegado en esposas y botas tácticas, y la niña pequeña que una vez se quedó atrás en las vacaciones familiares. Acababa de recuperar su nombre. Tenían a Michael contra la pared de la fuente, con los brazos retorcidos a la espalda. Los querubines de mármol tallados goteaban agua junto a su rostro como si también lloraran. Un agente leyó los cargos de nuevo, más lento esta vez, como si necesitara que Michael escuchara cada palabra. Michael no escuchaba.
Me miraba fijamente, no con ira, no con incredulidad, con algo más íntimo. Sus ojos se entrecerraron, su boca se torció. Luego lo dijo: Sara, tu bonsón, no inglés, tampoco ruso. Era el dialecto de campo de Kinenrad. Ruso bastardo mezclado con jerga militar. Una voz de un tiempo que se suponía que nadie recordaba. Y usó mi nombre de campo, Sara. Solo 3 personas me llamaron así alguna vez. Una estaba muerta. Otra se pudría en una prisión lituana. Y el tercero, ahora estaba esposado, sangrando por la sien, recordando a una mujer que una vez conoció en un callejón trasero de un complejo de contrabandistas del Báltico. No me había reconocido hasta ahora, hasta que todo se había derrumbado. Di un paso adelante. Me miró como si fuera un fantasma. Estabas muerta, murmuró. Pensamos que después de la redada. No dije nada. Mi silencio fue suficiente respuesta. Detrás de mí, la voz de Valeria irrumpió en el caos. Gritaba más fuerte que las sirenas, más fuerte que las órdenes de los agentes. ¿Tú la conocías? Tropezó hacia adelante, los tacones chasqueando contra el azulejo, el velo retorcido sobre un hombro, sus manos temblaban, señalando de Michael a mí y viceversa. Tú la conocías, gritó, su voz se quebró, pero Michael no la miró. Mantuvo sus ojos fijos en los míos como si yo fuera la única persona en todo el jardín que aún existiera. Valerie se desplomó de rodillas a su lado, no para protegerlo, sino para intentar darle sentido a todo. Sus dedos se clavaron en su vestido perfectamente planchado. Sus hombros temblaron, no de tristeza, sino de desorientación. Había visto esa mirada antes en las salas de interrogatorio, en las zonas de guerra. Era el rostro que alguien ponía cuando la verdad no solo dolía, sino que deshacía todo su mundo. No lloró por su esposo. Lloró por la vida que creyó tener. Por la ilusión ahora reducida a informes policiales, documentos de extradición y una ceremonia que nunca llegaría a su luna de miel. Michael se inclinó hacia adelante, su mejilla rozando la piedra. ¿Por qué ahora, Sara?, preguntó suavemente. Podrías haberme acabado hace mucho tiempo. No respondí porque la verdad habría dolido más que el silencio. La verdad era que no lo había acabado entonces porque pensé que alguien más lo haría. La verdad era que intenté alejarme, cultivar tomates, escuchar a Nina Simone, vivir despacio, pero luego llegó la invitación y vi su nombre y supe que algunas deudas no expiran. Me acerqué, agachándome lo suficiente para que me escuchara claramente. Nadie escapa para siempre, Michael. Él parpadeó como si quisiera decir más, pero yo ya estaba de pie de nuevo. Valeria extendió la mano hacia mi brazo. Me aparté. Ella no estaba lista para nada de lo que yo pudiera decir. Tal vez nunca lo estaría. La dejé arrodillada junto al hombre con el que pensó que pasaría toda una vida. Un hombre que traficaba con el silencio, vendía secretos y me llamaba por un nombre que pertenecía a otra vida. Pasé junto a las sillas volcadas, junto a los pétalos blancos pisoteados, junto a las copas de champán desechadas, un paso a la vez, sin prisa, sin mirar atrás. Que los demás procesaran las pruebas. Que los fiscales argumentaran el motivo. Que la prensa especulara sobre cómo una boda se convirtió en una operación federal. Mi parte había terminado. La justicia no siempre llegaba a los tribunales. A veces llegaba en un susurro, en una palabra clave, en la forma en que la boca de un traidor se abría cuando se daba cuenta de que la mujer que subestimó fue la que lo acabó. Sara estaba muerta, pero Sarah Miller se fue intacta. La carpa de la recepción se había vaciado. Vasos a medio beber alineaban las mesas de lino. Pétalos de flores se aferraban a las suelas de mis zapatos mientras caminaba hacia el camino de grava detrás de la casa. No esperaba que me siguieran, pero escuché los tacones de mi madre antes de verla. Todavía llevaba su vestido color champán, aunque ahora se ajustaba torpemente a su figura, arrugado, manchado de tierra, poco glamuroso. ¿Lo arruinaste?, siseó. Me giré ligeramente, lo suficiente para ver su expresión. Esa era su boda, su única boda. Permanecí en silencio. Dejé que el silencio floreciera entre nosotras. Se acercó. Su voz se quebró. No me importa lo que hizo o quién era.
Podrías haber esperado una hora más, un día, solo uno. Dejé que sus palabras flotaran en el aire como humo. Detrás de ella, vi a mi padre acercarse. Más lento, menos furioso, más calculador. Siempre fue mejor esperando. Ella confió en ti, dijo mi madre. Y mira lo que hiciste. Finalmente, la enfrenté por completo. Ella no confió en mí, dije con calma. Se burló de mí. Avergonzaste a toda la familia. Miré sus manos. Temblaban, no de dolor, sino de rabia. Expuse a un traficante, dije. Ella no se inmutó. Nunca te perdonará, dijo. No respondí porque en ese momento mi padre se puso a su lado y le puso una mano en el brazo. Ella retrocedió lentamente, todavía furiosa, pero ahora en silencio. Él se volvió hacia mí. Sus ojos no ardían. Estudiaban. Lo sabías antes de llegar, dijo. No era una pregunta. Asentí. Sí. Respiró hondo. ¿Cuánto tiempo antes de eso? Mi garganta se apretó. Pero mantuve mi voz firme. Desde antes de que me llamara inútil. Él no reaccionó, solo asintió lentamente como si el peso de la respuesta coincidiera con una carga que había sospechado durante mucho tiempo pero de la que nunca había preguntado. ¿Kinenrad? Preguntó. Asentí de nuevo. Lo vi, dije. Solo por un momento. Luego su rastro se enfrió hasta que apareció la invitación de boda. Mi padre miró hacia el oscuro horizonte, el lago reflejaba las luces giratorias de los vehículos policiales al otro lado del césped. Ella te odiará por esto. Puedo vivir con eso, dije. ¿Puedes tú? Él no respondió. Y ese silencio, esa pausa fue más fuerte que los gritos de mi madre. Los rodeé caminando hacia la puerta del jardín. ¿A dónde vas? Me llamó mi madre. De vuelta al hotel, dije. ¿No te quedas aquí? Miré por encima del hombro. No, nunca estuve realmente aquí. Y lo decía en serio. No solo esta noche. No solo en la boda. No había pertenecido a esta familia durante años. Quizás nunca. Me habían tolerado, no confiado, compadecido, no elogiado. Había sido el incómodo recordatorio de que la vida era desordenada, complicada, peligrosa. Que la justicia era fea y personal. Que el silencio no siempre significaba paz. Y ahora había hecho lo único que nadie en esta familia había tenido el valor de hacer. Dije la verdad en voz alta en público en el peor momento posible. Y al hacerlo, les había hecho ver a todos lo que habían estado fingiendo no ver. Mientras pasaba por la puerta lateral, escuché la voz de mi padre detrás de mí. ¿Sara? Me detuve, pero no me giré. No estoy de acuerdo con cómo lo hiciste, dijo. Pero también lo vi en sus ojos. Asentí una vez. Eso fue lo más parecido a una disculpa que jamás obtendría de él. Y tal vez fue suficiente. Cuando volví a mi habitación de hotel, mi teléfono ya había empezado a vibrar. No con llamadas, sino con notificaciones que zumbaban en rápida sucesión como un redoble de tambor de advertencia que no podía ignorar. No fue hasta que abrí uno de los mensajes que vi lo que había sucedido. Alguien había transmitido en vivo el arresto. Una invitada a la boda, probablemente una de las amigas influencer de Valerie, había grabado todo, desde las hélices del helicóptero cortando el aire hasta el momento exacto en que Michael fue empujado al suelo, con las esposas haciendo clic alrededor de sus muñecas. Su pie de foto decía, ¿qué demonios está pasando? Se suponía que esto era un brunch con champán. En el vídeo, yo estaba cerca de la parte trasera de la carpa, impasible, en silencio, casi imperceptible, casi. Excepto que un fotograma me captó levantando brevemente la mano para tocar mi pendiente justo antes de que todo se descontrolara. Ese fotograma fue capturado, ampliado y emparejado con una flecha que decía, ella lo sabía. Tardó menos de 3 horas en que el clip se volviera viral. Por la mañana, yo era tendencia, pero no como una heroína. Todavía no. Era la mujer que arruinó una boda. La hermana fría,
la friki militar, y peor, buscadora de atención, cazafamas, exagerada. Un titular decía, hermana o espía. La operación de la boda que fue demasiado lejos. Otro, no pudo esperar al pastel. Miles de comentarios siguieron. Algunos eran solo bromas. Memes míos editados en películas de guerra. Pasteles de boda explotando detrás de mí. Otros eran más crueles. Quería ser el centro de atención. Uno decía, algunas personas simplemente no soportan ver a otros felices. Debería haber dolido, pero no lo hizo porque debajo del ruido, algo más comenzó a propagarse. Alguien en algún lugar debió haber reconocido la cara de Michael. O tal vez la de su padre. Cualquiera que fuera la razón, a mediodía, viejos registros de inteligencia de Kinenrad aparecieron en línea. Documentos redactados, nombres de alias conocidos, algunas fotos borrosas de mi operación de hace 3 años. Y en una de ellas, yo estaba allí. De espaldas, en sombras, borrosa más allá del reconocimiento. Pero aún así, no tardó mucho en que Internet hiciera lo que siempre hace. Me llamaron la denunciante sin rostro. Otros, la soldado de negro. Incluso Reddit tenía un hilo titulado ¿Quién es la mujer de negro? No respondí. No comenté. No confirmé ni negué porque no lo necesitaba. En algún lugar del ruido, la verdad se abría paso. No la verdad limpia y pulcra que encaja perfectamente en los comunicados de prensa, sino la cruda y dentada, la que no necesita permiso para existir. Valerie me envió un mensaje de texto una vez, solo una frase. Siempre tenías que ser la estrella. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto completo antes de borrarlo. Sin respuesta porque yo no era la estrella. Yo era la sombra en el borde del encuadre. El susurro que rompió el silencio. La que nadie invitó, pero todos recordaron. Esa noche, bajé al bar del hotel, pedí ginger ale, sin alcohol. Mi cabeza necesitaba permanecer clara. El camarero me miró, hizo una pausa y luego dijo, «Eres tú, ¿verdad?» No pregunté a qué se refería. Tocó su teléfono, mostrándome el clip, lo detuvo en el fotograma donde me tocaba el pendiente. «¿Fue real?», preguntó. Lo miré, luego la pantalla, luego de nuevo. No sonreí. «Fue necesario», dije. Él asintió lentamente. «Bueno», dijo. «Tienes agallas». Dejé una buena propina. Volví a mi habitación. El pasillo estaba tranquilo, pero algo dentro de mí no lo estaba porque sabía lo que venía después. Esto no había terminado. Ni para Michael, ni para Valerie, ni para mí. Internet seguiría su curso, como siempre. Los titulares se desvanecerían. Los hashtags quedarían enterrados bajo nuevos escándalos. Pero la verdad, lo que vi, lo que escuché, lo que decidí actuar, eso permanecería conmigo. Y con aquellos que finalmente estaban prestando atención. Llegó 2 semanas después en un sobre de color crema sin remitente. Sin escritura a mano en el exterior, solo mi nombre. Dentro, una sola hoja de papel doblada. Nada elegante. Papel rayado de cuaderno como el que usaría un adolescente. Pero la letra, la habría reconocido en cualquier lugar. La de Valerie. No la abrí de inmediato. La dejé en mi escritorio junto a un libro de bolsillo desgastado y una taza de té de manzanilla a medio llenar. La miré mientras el sol se movía por la veta de la madera. Pasaron horas. Finalmente, la desdoblé. La carta era corta, apenas un párrafo. Sara, me equivoqué contigo, y me equivoqué aún más conmigo misma. No sé qué más decir ahora, pero necesitaba que lo supieras. V. Sin excusas, sin exigencias, sin súplicas de perdón, solo una línea de confesión escrita con tinta ligeramente temblorosa. Volví a doblar el papel, presionando lentamente cada pliegue como si pudiera contener algo más que palabras, pero no fue así. Era solo papel. Y sin embargo, se sentía más pesado que eso. No lloré. No me sentí reivindicada. No hubo una oleada triunfal de justicia en mi pecho, ningún momento cinematográfico de cierre, solo silencio.
El tipo de silencio que se instala cuando la guerra ha terminado, pero los escombros aún yacen a tu alrededor. Durante días, guardé la carta en la parte trasera de mi estantería, detrás de un viejo manual de entrenamiento. No estaba segura de por qué no la tiré. Tal vez una parte de mí sabía que aún no había terminado de leerla. No solo las palabras, sino el silencio entre ellas. Hay un tipo de disculpa que no pide respuesta. Simplemente llega sin invitación, sin exigencias. Y yo respetaba eso porque la verdad es que Valerie se había equivocado. Pero no había sido malvada. Había amado ciegamente, confiado imprudentemente. Había construido un mundo de cosas hermosas y se había negado a ver las grietas hasta que la engulleron por completo. Eso no era malicia. Eso era humano. Y durante años, yo también había llevado mi propio silencio. Había visto a nuestra familia guardar secretos por las apariencias. Había tragado mis propias advertencias, mi propio dolor porque no quería ser demasiado militar, demasiado intensa, demasiado inconveniente. Había permitido que trataran mi sacrificio como una sombra, un pensamiento secundario. Y había dejado que me carcomiera hasta que actué, no por venganza, sino por deber. Y en algún lugar de esa línea entre el silencio y la explosión, algo dentro de mí cambió. Volví a dedicarme a la jardinería. Del tipo real, con tierra debajo de las uñas y hombros adoloridos al atardecer. Planté eneldo y tomillo y una extraña melisa que crecía demasiado rápido para sus propias raíces. Saqué mis discos de jazz del almacén y los puse en voz baja por las noches, sorbiendo té, dejando que el crepitar del vinilo llenara los rincones vacíos. A veces leía, a veces no. Una mañana caminé al mercado de agricultores y alguien me dio un golpecito en el hombro. Una mujer mayor. Sonrisa cálida, voz suave. «Eres tú la de la boda, ¿verdad?», preguntó. La mujer de negro. Dudé. Pero ella no esperó una respuesta, me apretó la mano. «Buen trabajo», susurró. Luego se fue. Nunca supe su nombre. Pero llevé ese momento conmigo. Igual que llevé la carta, igual que llevé a Kinenrad. No como cargas, sino como recordatorios. Recordatorios de que la justicia no siempre es ruidosa. Que el coraje a veces se parece a lecciones silenciosas tomadas cuando nadie mira. Que a veces lo más difícil no es disparar. Es quedarse quieto y dejar que la verdad aterrice donde tiene que hacerlo. No le escribí a Valerie, no porque estuviera enojada, sino porque su carta no pedía nada. Y por una vez, no me sentí obligada a dar más de lo que ya había dado. Dejé que el silencio hablara. Porque al final, algunas respuestas no necesitan palabras. Algunas piezas se construyen en silencio, y yo finalmente había encontrado las mías. Abrí la pequeña caja de hierro en el fondo de mi armario. La cerradura crujió como si no la hubieran tocado en años. Tal vez no. Dentro había pedazos de mi vida anterior, un mapa doblado de Kinenrad, mi tarjeta de identificación militar gastada, con los bordes rizados por el sudor y el clima, una cinta de casete marcada con una X negra, y ahora la carta de Valerie. No dudé. La deslicé justo encima. Luego cerré la tapa. No se trataba de olvidar. Se trataba de preservar. De sellar un capítulo que no merecía ser borrado, pero tampoco necesitaba ser revivido. Verás, la gente cree que historias como la mía terminan en los tribunales o en los titulares de las noticias. Pero rara vez es cierto. A veces terminan en una habitación tranquila con jazz sonando bajo y el peso de la memoria descansando como una mano en tu hombro. No necesitaba aplausos. No necesitaba que me llamaran heroína. Ni siquiera necesitaba que Valerie se disculpara. Porque la verdad es que la justicia no siempre se trata de castigo. A veces se trata de claridad, de saber finalmente que hiciste lo correcto. Incluso cuando nadie estuvo a tu lado, incluso cuando las personas que más amabas, tu propia sangre, te llamaron paranoica, dramática, inconveniente. Pero ahora me siento en paz. Me llamo Sarah Miller. Serví a mi país. Serví a mi familia y serví a la verdad. Eso es suficiente. No necesito su reconocimiento porque esta vez no tuve que apretar el gatillo. No tuve que disparar un solo tiro.
Solo tuve que escuchar y hablar en el momento adecuado. Y eso lo cambió todo. Cerré la caja, la volví a colocar en el estante y apagué la luz. Afuera, el viento susurraba entre los árboles de la misma manera que lo hizo en Kinenrad la noche en que casi muero. De la misma manera que lo hizo cuando enterré mi uniforme en el fondo de mi armario y me dije a mí misma que había terminado. Pero no había terminado. Solo estaba comenzando una misión diferente. Una en la que el silencio podía ser más poderoso que el ruido.